Señor y glorificándole en la alabanza y en la adoración. Amén. Así como también es importante seguirle adorando ahora en el estudio de su palabra, en la predicación. Hermanos, y vamos a continuar. Vamos a continuar con el estudio que estamos teniendo sobre la carta a los romanos, hermanos. ¿Por qué la carta a los romanos? A veces la congregación se puede preguntar, ¿verdad? ¿Por qué estudiar la carta a los romanos? Hermanos, esta carta Pablo nos habla de manera enfática y de manera clara, hermanos, sobre la gracia. Hermanos, nos hace ver sobre la gracia, la salvación, hermanos. Debemos entender el evangelio de una manera correcta, hermanos. ¿Y cuál es esta? Entender que la salvación y que cada uno de nosotros, cuando somos justificados, hermanos, somos justificados mediante la fe en Cristo Jesús. Y que esa salvación solamente es por la gracia de Dios. Por eso lo importante que es estudiar la carta a los romanos, para que podamos entender el evangelio correctamente. ¿Sí, hermanos? Lamentablemente el día de hoy, en muchos otros lugares se predica un evangelio, pero no es un evangelio bíblico. Es un mensaje mezclado, hermanos, con un poco de Biblia, pero mezclado con humanismo y mezclado con otro tipo de enseñanzas como declaraciones positivas, como arrebatar, declarar, a muchas otras frases que lo único que nos indican, hermanos, es que la palabra ha sido adulterada. ¿Sí? Que el mensaje va mezclado con filosofía humana. Hermanos, por eso es importante ir a la carta a los romanos, para entender el evangelio bíblico, el evangelio correcto, de manera correcta, hermanos. Dice ahí, como hemos estado estudiando la carta, hermanos, vamos a leer ahora lo que es de Romanos capítulo 5, versículos 9 al 11. 9 al 11. Romanos capítulo 5, versículos 9 al 11. El tema del día de hoy, hermanos, se titula Confianza en la salvación. Confianza en la salvación. Vamos a estudiar, vamos a leer, hermanos, Romanos capítulo 5, versículos 9 al 11. En cuanto lo tengas, acompáñame a la lectura para que lo podamos leer en conjunto, hermanos. Romanos 5, 9 al 11. Dice así la palabra del Señor. Pues mucho más, dice el texto. Inicia diciendo una frase, esta frase, pues mucho más. Romanos 5, 9 al 11. Dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre. Por él seremos salvos ¿de qué? De la ira, dice el 10. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Versículo 11. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Amén. Señor, queremos darte gracias, Padre. Gracias, Señor, por permitirnos reunirnos un domingo más, Señor. Gracias, Padre. Vamos a estudiar esta porción de tu palabra, Señor. Te pedimos que sea tu, tu Espíritu Santo, Señor, quien nos hable, Señor.
que nos aconseje el día de hoy, Señor, que sea tu palabra la que sea predicada, Señor, no palabra del hombre, Señor. Que no busquemos nosotros la gloria, sino que cada momento recordemos que tú eres el único, Señor, que merece toda gloria y honra, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos estar acá y que la enseñanza que vamos a recibir hoy, Señor, pueda ser como esa semilla sembrada en tierra fértil, que a su tiempo dará frutos. Gracias, Señor. Sabemos que es necesario estudiar esta carta, Señor, para que podamos entender correctamente el Evangelio. Correctamente, fuera de toda enseñanza humana, Señor. Fuera de toda sabiduría humana, de toda corriente de pensamiento, Señor. Solo tu palabra sea predicada. Gracias, Dios. Toma control, Señor. Y a ti te damos la gloria en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Romanos 5, versículos 9 al 11, hermanos. En este capítulo, hermanos, que iniciamos hace ya unas semanas, Pablo nos hace saber de esos ciertos eslabones. No sé si lo recuerden. Hemos estado viendo esos eslabones semana a semana, hermanos. Desde que iniciamos este capítulo 5, Pablo nos hace entender esas bendiciones o esos eslabones que el creyente recibe desde el momento en el que es justificado mediante la fe en Cristo. Hermanos, desde el momento en el que tú y yo fuimos alcanzados por Cristo, desde el momento en el que nos predicaron el Evangelio y venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, hermanos, desde ese momento el creyente recibe ciertas bendiciones. Ahora como hijo de Dios. Ahora como hijo de Dios, hermano. Hace 2 semanas veíamos ese primer eslabón que el creyente recibe cuando es hijo de Dios. ¿Sí, hermano? Cuando tú y yo no éramos hijos de Dios, hermanos, éramos hijos de Dios por creación, ¿no? Pero no por adopción. Hermanos, aún así veíamos que Dios nos bendecía, ¿no es así? ¿No dice la palabra que Dios hace llover sobre justos y injustos, sobre buenos y malos? ¿No dice la palabra que Dios hace salir el sol? ¿No dice la palabra que Dios aún al inicuo le permite que sus negocios le salgan? ¿Aún lo bendice? Ese es un amor general que Dios derrama sobre todo el mundo. Pero ahora, hermanos, en sus hijos, Dios derrama un amor especial. Y esas son las bendiciones de las que Pablo nos habla en este capítulo 5, hermanos. Esos eslabones, o esas bendiciones que ahora tú y yo recibimos desde que somos justificados mediante la fe en Cristo. Hermanos, ese primer eslabón que vimos, si lo recuerdan, es que el nuevo creyente recibe una nueva relación con Dios. Hermanos, es necesario que entendamos que antes de que tú vinieras a Cristo, la ira de Dios estaba sobre ti y sobre mí. Sí, hermanos. Allá afuera, al inicuo, Dios todavía le permite que salga el sol para que el fruto de su tierra dé, para que crezca la fruta, para que crezca con lo que se va a poder alimentar. Dios aún le permite, Dios aún le da esa oportunidad de que su negocio le salga bien, de que prospere. Aún Dios lo hace con el inicuo. Pero ¿sabes qué? La ira de Dios está sobre él. O sea que si esa persona no viene a Cristo en arrepentimiento y fe, el día que parta de este mundo, va a recibir justicia. ¿Sí, hermanos? Y eso es de lo que Pablo nos está hablando, hermanos, de esa primera bendición que tú y yo recibimos. Y esa es que ahora tenemos una nueva relación con Dios, hermanos. Es decir, la ira de Dios ya no está sobre nosotros. Ya no es más sobre nosotros, hermanos.
La palabra dice que el hombre se constituye ser enemigo de Dios, ¿no es así? ¿Por qué se constituye ser enemigo de Dios? Porque no quiere nada de su creador. Si no lo dicen con palabras, con su vida misma, se constituyen ser enemigos de Dios. No quieren nada de Dios. No le buscan. Quieren satisfacer solo su propia carne, sus propios deseos. Dicen, hoy es domingo, día de pasear y de echar la flojera. Pero no pasa por su mente y su corazón que es día de congregarse, de buscar a Dios, de alabarle. Y al que ven que agarra y se arregla temprano porque va a salir a la congregación, lo ven raro y dicen, esta gente es muy rara. Si hoy es día de salir a comer, de salir a pasear, pero menos me voy a arreglar para irme a donde veo que esta persona sale y se va. Esos son raros. Ya no quieres. Hermanos, se constituyen ser enemigos de Dios. Ya quieres. No quieren nada de Dios. ¿Sí, hermanos? Por eso Romanos 5:1, no sé si recuerdan el texto, ya lo estudiamos. Dice, tenemos pues paz para con Dios. ¿Sí, hermanos? Es decir, Cristo, hermanos. Cristo fue quien recibió y apaciguó esa ira que estaba sobre ti, sobre mí. Hermanos, tú y yo hemos sido salvos de la ira de Dios, hermanos. Es algo que nos debería llevar a sentir gozo y agradecimiento a Dios. Gloria a Dios. Que la ira de Dios ya no está sobre nosotros, hermanos. Cristo lo recibió y lo apaciguó en la cruz. Y gracias a ese sacrificio, hermanos, es que tú y yo gozamos de esa nueva relación con Dios. Una relación como de un padre o un hijo. Así es que, hermanos, si de repente ves prosperar al inicuo, ves prosperar al que no es hijo de Dios, no lo envidies. Muchas veces ha pasado, ¿no? A veces podemos decir, Señor, si yo que quiero ser honesto en mi trabajo, soy honesto, y trabajo día a día, ¿cómo me cuesta traer a casa lo necesario? Pero Señor, que no te ama, que no te busca, que no te teme, mira cómo sus almacenes están llenos de alimento, ¿no? Y ha pasado, hermanos, ¿no? Ha pasado, no sé si les pasa. De repente anda uno acongojado y dice, no, Dios, hoy trabajé un día más y pues traigo solamente me alcanza para X cosa, ¿no? Y ves al que no ama al Señor, al que no le teme, y ves a la cena llena y de las mejores marcas y en abundancia, ¿no? Y dices, Dios, ¿qué está pasando aquí, no? Hermanos, no envidiemos al que no teme a Dios. Dios en su soberanía lo permite. Lo permite que éste pueda tener su alacena llena. Y que quizás a nosotros o al que teme a Dios le está costando un poco más. Dios en su soberanía lo permite, hermanos. Pero esta persona, tarde o temprano, va a presentar cuentas ante Dios. Y mientras no venga Cristo, la ira de Dios está sobre ella. Está sobre ellos. Si eso lo lograran entender, se postrarían. Se postrarían llenos de un temor reverente hacia Dios. Y buscarían a Dios. Sí, hermanos, por eso la palabra dice que no envidiemos, ¿no? Que no envidies al
al que Dios permite que prospere, sin temerle. Hermanos, voy a esto. La bendición más grande que un ser humano puede recibir es la gracia de Dios. Ser salvos de la ira. Ser salvos de la ira. Podrás ver tanta gente logrando sus metas y subir a lo más alto, a la cúspide, y lograr tener muchas cosas, pero no tienen lo más valioso y lo más importante, que es la salvación. La salvación, hermanos. El segundo eslabón que Pablo nos presenta, hermanos, que vimos también hace 15 días, hermanos, es que el que es justificado mediante la fe, hermanos, se mantiene en la gracia de Dios. Se mantiene en la gracia de Dios, hermano. Es decir, hermanos, es solo a través del sacrificio expiatorio de Cristo que Él hace posible que tú y yo tengamos acceso directo a esa mayor gracia, que es estar en la presencia con Dios y ser reconciliados con Él. Somos reconciliados con Él, hermanos. Hemos sido reconciliados con el Padre. ¿Sí, hermanos? El hombre se constituye a ser enemigo de Dios. Y la palabra dice que Dios está irado contra el impío todos los días. Hermanos, el segundo eslabón o bendición es que somos reconciliados con el Padre. No hay más ya separación. No hay separación, hermanos. El tercer eslabón, hermanos, o bendición del que Pablo nos habló, hermanos, del que nos ha hablado, es que el creyente recibe y posee la esperanza de la gloria de Dios, hermanos. Tiene la esperanza segura de la gloria de Dios. ¿Sí, hermanos? Y en esto podemos gloriarnos, hermanos. En esto podemos sentir gozo. ¿Sí, hermanos? Es decir, hemos de dejar de vivir en temor, hermanos, sino vivir en la seguridad plena de que el día que partas de este mundo, el día que te toque partir, no sabemos cómo, pero un día vamos a partir. La esperanza segura es que verás a tu Dios. Estarás con Él. Ese, hermanos, es ese tercer eslabón, esa esperanza de la gloria de Dios. El cuarto eslabón, hermanos, del que Pablo nos ha hablado, o nos ha estado hablando en este capítulo 5, es que cuando el creyente es justificado, hermanos, recibe ese amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Ese amor de Dios, hermanos. Hermanos, Dios nos amó, aun cuando pues no lo merecíamos, ¿no es así? Dios nos llamó, Dios nos predestinó, hermanos, no porque lo merecíamos, sino aun cuando no lo merecíamos. ¿Sí? Dios no nos escogió por lo que haya visto en nosotros, hermanos, sino a pesar de lo que veía en nuestras vidas. ¿No te has preguntado cuánto más nos amará ahora que somos sus hijos? Si ya nos amaba, que aun cuando estábamos perdidos allá afuera, en el mundo, Señor, hermanos, el Señor ya nos amaba, de tal manera que dio a su Hijo. Ahora que somos hijos, ¿cuánto más no nos amará? Hermanos, vivamos con estas seguridades, vivamos con estas, apropiándonos de estas bendiciones, ¿sí? De estos eslabones que Pablo nos está mostrando en el capítulo 5. Ahora, como hijos de Dios, tenemos una nueva relación con Dios. Dios ha derramado en nosotros ese amor, su amor. Tenemos la esperanza segura, hermanos. Hermanos, pero por si esto no es suficiente, por si esto, hermanos, no es
suficiente, hermanos. Pablo, de estos eslabones o bendiciones que Pablo nos ha presentado, hermanos, ahora nos presenta un quinto eslabón, o una quinta bendición que el creyente recibe cuando es justificado mediante la fe. Y esa es que esa seguridad de la que el creyente cuenta es que ha sido librado de la ira de Dios. Por ende, ya no va a ser parte del juicio de Dios, hermanos. Dios nos ha librado de su ira, hermanos. Ese es el eslabón, el quinto y último eslabón que Pablo nos presenta en este capítulo 5, hermanos. En este capítulo 5. Vamos a leer los versículos 9 y 10, hermanos. Acompáñame a la lectura, capítulo 5, versículos 9 y 10. ¿Me puede leer el versículo 9, hermano? Dice, pues muchos más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. El versículo 10. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Hasta ahí, hermano. En estos versículos 9 y 10 de este capítulo, hermanos, Pablo menciona que tenemos esa seguridad, que por medio de Cristo seremos salvos de la ira. ¿Sí, hermanos? Porque ahora tú y yo, hermanos, tenemos esa nueva identificación en Cristo. Pues en él ahora tú y yo somos hijos de Dios por adopción, amén. Y por ende, hermanos, dejamos de ser hijos de ira. El versículo 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida, hermanos. En efecto, hermanos, el efecto de esta verdad en la vida del creyente genuino es que nuestro Salvador no solamente nos libertó del pecado y del juicio, hermanos, sino también nos libra de esa inseguridad, nos libra de esa duda, hermanos, acerca de nuestra liberación o nuestra salvación. Hermanos, esto no nos habla de estos versos, hermanos, que acabamos de leer, nos habla de una doctrina llamada el sacrificio eficaz. No sé si han escuchado esta doctrina, el sacrificio eficaz. En estos textos vemos esa doctrina, hermanos. Es decir, no es que Cristo haya venido a hacer una posible salvación al mundo. Porque el día de hoy, lamentablemente, en muchos lugares se anuncia el Evangelio así. Se le enseña y se le dice a la iglesia, miren, Cristo fue a la cruz y dio la vida por todo el mundo. Pero ahora depende de ti que tú aceptes o rechaces. Si, hermanos, Cristo no vino a hacer una posible salvación, Cristo vino a asegurar la salvación de sus elegidos. Cristo vino a hacer segura la salvación de ese pueblo elegido de Dios, hermanos. Y esta es la seguridad que tenemos, hermanos. Que la salvación no descansa en nuestras fuerzas. Hermanos, la salvación no descansa en ti, no descansa en mí, ni en nuestras obras. Descansa en la cruz, descansa en la obra de Cristo en la cruz. Ahí descansa nuestra salvación, hermano. Eso es algo que nosotros debemos entender, hermanos. El Evangelio es que tú y yo fuimos salvos solo por la gracia de Dios. Que no éramos merecedores, que lo único que merecíamos, hermanos, era el juicio, era la condenación, que íbamos directo al infierno. Y que si el Señor ha derramado salvación, hermanos, y vida eterna nos ha dado, hermanos, es solo por su gracia. Es por su gracia soberana. No porque vio nada bueno en ti y en mí, sino a pesar de lo que veía.
A pesar de que andábamos perdidos allá en nuestro pecado, Cristo aún así derramó de su gracia, hermanos. Y esa ahora es la seguridad que tú y yo tenemos. Amén. ¿Sí, hermanos? Por cuanto la salvación no dependió de ti y de mí, tampoco depende de ti y de mí conservarla. La salvación descansa en Cristo. En Cristo. Por eso la tenemos segura, hermanos. Hermanos, todos estos eslabones o bendiciones que el creyente recibe, hermanos, debemos estar conscientes que provienen de Cristo. No provienen de nuestras fuerzas. Alguien puede decir, bueno, yo recibí la salvación, tengo el amor de Dios, tengo la paz con Dios, porque yo hice algo, ¿no? Porque yo estudio mucho la Biblia, porque yo soy muy inteligente. No, hermanos, todos estos eslabones o bendiciones, hermanos, que recibimos, provienen de Cristo. Amén. De Cristo. Amén, gloria a Dios. Hermanos, número uno, solo mediante Cristo tenemos la paz para con Dios. Solo mediante Cristo. Él fue el quien pagó por nuestros delitos y pecados. Número dos, hermanos, solo en Cristo tenemos la gracia y la esperanza de la gloria. Solo en Cristo. Número tres, hermanos, solo en Él, hermanos, es donde recibimos, como nos decía el texto que habíamos leído anteriormente, solo en Él la paciencia da paso a la prueba y la prueba da esperanza. Solo en Cristo. Número 4, solo en Él, hermanos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Solo en Cristo. Solo en Cristo también, hermanos, hemos sido liberados del poder del pecado y de su muerte. Amén. Solo en Cristo, en la obra expiatoria en la cruz, hermanos. Número 6, hermanos, solo en Cristo somos reconciliados con Dios el Padre. Y por ende dejamos de ser hijos de ira. Y número 7, hermanos, solo en Cristo tenemos la seguridad de la salvación y la preservación de nuestra vida presente como cristianos. Solo en Cristo. Todas las bendiciones y todos estos eslabones que Pablo nos presenta, hermanos, los recibimos en Cristo. En Cristo. A Él sea la gloria, hermano. El versículo 11, vamos a leerlo, capítulo 5, versículo 11 de Romanos. Dice así la palabra. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido, ¿ahora qué? La reconciliación. La reconciliación, hermanos. El sexto y último eslabón en esta cadena, hermanos, en esta cadena irrompible que el creyente recibe en Cristo y que Pablo nos presenta en esta carta, hermanos, es que el creyente ahora se puede gloriar en Dios por medio de Cristo, por quien ha recibido la reconciliación. Hermanos, el mayor gozo que el creyente puede experimentar es ese gozo que está lleno de gratitud por su salvación. Lleno de gratitud. Hermanos, reconociendo y sabiendo que no éramos merecedores de ella, sino solo fue por la gracia soberana de Dios. Por la gracia soberana, hermanos. Hermanos, el día cuando tú y yo entendamos el Evangelio correctamente, como ahora Pablo nos lo está presentando, hermanos, cada día que salgas a trabajar, cada día que amanece, hermanos, vas a dar gracias a Dios. Vas a dar gracias a Dios, porque vas a recordar que no lo merecías. Dice la palabra que solo éramos un poco más que el polvo. ¿Te das cuenta? Solo éramos un poco más que el polvo. Hermanos, cuando entendamos correctamente el Evangelio, nuestra soberbia, ¿sí? Nuestra actitud altanera muchas veces, hermanos, va a bajar.
si éramos también quizás apáticos, si había en nosotros orgullo, si había en nosotros un corazón altivo, hermanos, se va a humillar ante Dios. Porque cada día vamos a recordar, hermanos, que Dios derramó en nosotros esa gracia que no merecíamos, hermanos. Nos damos cuenta de la hora, por qué, hermanos, en muchos lugares donde se comparte el evangelio, a veces en aquellos líderes vemos una actitud muy, muy altiva. No sé si te has dado cuenta. En aquellos grandes líderes de mega iglesias, son gente a veces a las que no te les puedes acercar. Es que yo quiero hablar con el apóstol, ¿no? O yo quiero hablar con el pastor tal. Y haz de cuenta que tienes que llenar una serie de requisitos para que te puedas acercar a estas personas. Hermanos, ¿sabes por qué pasa muchas veces eso? Porque aún no hemos entendido el evangelio. Porque el día que entiendan ellos también el evangelio, hermanos, ellos van a decir, no tengo por qué yo estar en esta posición de altura, como quieren sentirse. Se van a dar cuenta que tienen que ser más humildes, ¿sí? Su corazón se va a humillar, a tener una actitud de humildad, hermanos. Porque vamos a recordar que el Señor solamente nos salvó por la pura gracia soberana que Él derramó en nosotros, hermanos. Hermanos, de hoy en adelante, cada vez que abramos nuestros ojos al amanecer, ¿no? Solo demos gracias a Dios. Solo demos gracias a Dios. Porque si aún estamos aquí es porque Él así lo ha querido, hermanos. Amén. Es porque Él así lo quiere. Es por la pura gracia. ¿Te ha pasado que de repente saludas a alguien y cuando a los 15 días que no lo viste, de repente dices, oye, ¿y cómo está tal persona? Y te dicen, oh, ya falleció. Y te sorprendes, ¿no? Y dices, yo lo saludé apenas, ¿no? Me lo encontré en la calle y todavía le dije, ahí luego paso a hablar contigo. Y ahora te das cuenta que ya no está. Hermanos, si aún tú y yo estamos acá, es por la gracia de Dios. No es porque nos creamos ser más fuertes o inteligentes. Es porque Dios así lo ha dispuesto. Nuestra vida está en sus manos, hermanos. Hermanos, el mayor gozo que el cristiano puede sentir no es alcanzar algún bien, hermanos. ¿Sí? No es alcanzar esos bienes materiales, sino no es alcanzar ciertas metas en este mundo, hermanos. No, el mayor gozo que el creyente puede experimentar, hermanos, es saber que el día de mañana, cuando parta de este mundo, estará con su Creador. Estará con su Creador, hermanos. La palabra nos habla de dos lugares espirituales, ¿no? Del juicio del gran trono blanco y del tribunal de Cristo. La pregunta es, ¿cómo crees tú que te vas a presentar ante tu Dios cuando partas de este mundo? ¿Serás presentado en ese juicio del gran trono blanco? ¿O serás presentado en el tribunal de Cristo? Hermanos, en el juicio del gran trono blanco se cree, de acuerdo a la Biblia, que serán presentados solo aquellos que irán a condenación. A condenación. Y aquellos que sean presentados en el tribunal de Cristo, hermanos, serán aquellos que son salvos. ¿Dónde crees que vas a estar? Hermanos, el día que tengamos que partir de este mundo, ¿cómo nos presentaremos ante Dios? ¿O cómo lo vamos a ver? ¿Como nuestro juez o como nuestro Salvador?
El juez solamente dictamina. Hace la acción de juzgar y dictaminar. El Salvador es algo muy diferente. ¿Cómo vamos a ver a nuestro Dios? ¿Como nuestro juez o como nuestro Salvador? No sé si alguna vez te has hecho esa pregunta. Como nuestro Salvador, ¿no? ¿Anhelamos eso? Amén. Anhelamos, y como Pablo nos lo presentaba, tenemos esa seguridad de la esperanza segura de estar en la gloria de Dios. De que ahora tenemos una nueva relación con Dios. Que la ira de Dios ya no está sobre nosotros, está sobre aquel que no viene a Cristo en arrepentimiento y fe. Está sobre aquel que no ha reconocido que en Cristo es salvación. En ellos está la ira de Dios. En el creyente genuino ya no está. Por eso la palabra dice: tenemos paz para con Dios. Hay paz. Hay paz. Aquel que no es creyente, hermanos, aquel que no es nacido de nuevo, no hay paz, hay una guerra. Porque el hombre se constituye a ser enemigo de Dios. Y Dios está irado contra el impío todos los días. Pero en Cristo somos reconciliados, hermanos. Amén. Somos reconciliados. Gloria a Dios. Esa es, hermanos, eso es lo que debemos de ir creciendo, hermanos. Cuando Pablo nos habla sobre cuando somos justificados, hermanos. Esas bendiciones que Dios ahora derrama en nosotros. ¿Sí, hermanos? Lamentablemente hoy te han adulterado el Evangelio y decirte: si vienes a Cristo, Cristo te va a dar riqueza, Cristo te va a dar abundancia, Cristo te va a dar el mejor auto, Cristo te va a dar no sé qué cuánta cosa. Es un evangelio adulterado. Hermanos, el evangelio bíblico, Pablo nos habla sobre las bendiciones que el creyente recibe cuando es justificado. Y jamás habla en lo material. Habla de nueva relación con Dios, salvación, perdón de los pecados. El amor de Dios ha sido derramado en nosotros. Somos salvos de la ira. Tenemos la esperanza segura. Hermanos, esas son las bendiciones. Esas son, hermanos. No son esas cosas. Esas cosas, dice la palabra, vendrán por añadidura. La palabra dice: buscad primeramente el reino de su justicia. ¿No es así? Amén. Primeramente. No dice: ve y busca estas cosas. No, dice: busca primeramente el reino y su justicia. Y estas cosas vendrán por añadidura. Conforme el Señor nos quiera prosperar. Sí, hermanos. En Cristo, hermanos, es mi anhelo que vayamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Y que vayamos afianzándonos, hermanos, que vayamos sosteniéndonos en el evangelio bíblico. ¿Sí, hermanos? En ese evangelio puro, en el cual entendemos que la salvación solamente es por la gracia de Dios, hermanos. Así es que, hermanos, si aún, y nos ven en las redes sociales, hermanos, si aún alguien no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, es mejor que se arrepienta de sus pecados y busque al Señor. Porque la palabra dice que solo en Cristo hay salvación. Amén. La palabra dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, ¿no es así? Amén. La palabra dice en Hechos Amén. Gloria a Dios. Hechos 4:12, dice: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solo en Cristo Jesús. Solo en Cristo hay salvación. Amén. Y estos eslabones que Pablo nos presentó en este capítulo 5, hermanos, son esos eslabones irrompibles. Irrompibles. Porque son las bendiciones que Dios nos da cuando somos justificados por medio de la fe. Así es que, hermanos, puedes sentir ese gozo. Puedes sentir esa alegría en tu corazón y ese gozo. ¿Cuál?
el que ahora tienes una nueva relación con Dios. Ya no eres hijo de ira. En que el amor de Dios ha sido derramado en ti también. Sí. Y tenemos la esperanza segura de la gloria de Dios. Eso es, hermanos. Así es que, ¿a qué nos lleva esto, hermanos? A caminar con seguridad. A caminar con seguridad, hermanos. Deja de caminar como pensando si eres o no eres hijo de Dios. A lo mejor ni soy, ¿no? Deja de dudar. Vive con esa seguridad. ¿Y sabes cómo se va a manifestar que realmente eres hijo de Dios? Porque el Espíritu de Dios va a poner en ti el querer como el hacer. Como buscar su presencia, buscar su palabra, congregarte, exaltar al Señor, alabar al Señor, hermanos. Como ese bebé que busca la leche espiritual, ¿no? Ese bebé que busca la leche para alimentarse. Nosotros estaremos en ese punto, buscando el alimento de Dios. Amén, hermanos. Así es que los animo, sigamos adelante, hermanos. Esta carta a los romanos, Pablo presenta el Evangelio. Presenta el Evangelio y tú y yo tenemos que ir afianzándonos en ese Evangelio bíblico, ¿verdad? A entender correctamente el Evangelio. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Ponte de pie, vamos a orar, Señor. Vamos a dar gracias al Señor, hermanos, por su palabra. Porque cada vez, hermanos, que estamos aquí estudiando la carta a los romanos, pues sea Dios, ¿verdad?, quien nos esté asentando en ella, en su palabra. Y nos esté, de alguna manera, limpiando, ¿verdad?, de tantas cosas que quizás recibimos en otros lugares, de enseñanzas humanas, de mucho humanismo, sino que sea su palabra. Señor, queremos darte gracias, Señor. Gracias en esta mañana, Dios, por tu bendita palabra, Dios. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que esta palabra que ha sido predicada, Señor, pues quede no solo en nuestra mente, sino sea sembrada en nuestro corazón. Que en este estudio, Señor, de la carta a los romanos, Señor, nos aclare muchas cosas, Señor, sobre el Evangelio, sobre el verdadero Evangelio bíblico. Ya que Dios, de una manera u otra, muchas veces fuimos contaminados o fuimos enseñados con enseñanzas humanas, con mucho humanismo, con corrientes y filosofías de este mundo, Dios. Y tenemos que de alguna manera desaprender para aprender, Señor. Que seas tú, Dios. Que seas tú, Señor, obrando en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor. Que sea tu palabra, Señor. Nos humillamos ante ti, Dios, entendiendo y reconociendo que si tú nos has alcanzado, Señor, ha sido solo por tu gracia. Ha sido solo porque tú así lo has querido, Dios. No porque hayas visto algo bueno en nosotros, porque no había nada bueno, Dios, sino a pesar de lo que habías visto, Dios. Porque no éramos merecedores. Solo es por tu gracia soberana, Dios. Gracias, Padre. Cada día enséñanos a vivir humillados ante ti, Dios. Entendiendo que Señor, si tú nos has alcanzado, es porque tuviste misericordia de nosotros. Gracias, Señor. Enséñanos a vivir conforme a tu voluntad, Dios. Que cada día que demos un paso, Señor, lo demos con esa convicción, sabiendo en quién hemos creído, para no retroceder, para no mirar hacia atrás,
sino seguir para adelante. Gracias, Dios. Te amamos, Señor. Te exaltamos, te glorificamos, Señor. Sé tú con mis hermanos, Señor. Y que esta palabra, pues, a su tiempo traiga fruto, Dios. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos. Reconocemos que aquí es toda la gloria y la honra, Señor. Como dice tu palabra, que solo en Cristo hay salvación. Que recordemos cada día, Señor, que no hay otro camino. No hay otro camino, sino solamente Cristo. Gracias, Señor. Queremos exaltarte y adorarte, no solo con nuestras palabras, sino también con nuestro andar, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te amamos y te glorificamos, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén, hermanos. Dan un aplauso a la palabra. Amén, hermanos. Pasamos a la parte de la oración de las ofrendas.